Bien, vamos a comentar lo que ha sido la sesión de hoy del FDAX, 5 del 10 del 2016. Como siempre, antes hay que hacer una visión global de cómo está el gráfico en hora, el gráfico en 15 minutos, posicionarnos bien y a partir de aquí empezar a trabajar. Bien, esta fue la sesión de ayer. Tuvimos una apertura al alza con una fuerte salida de volumen en esta zona de los 10.550. La línea naranja es exactamente el clúster donde apareció el volumen en un minuto. Tenemos, como dejó ayer, esta zona de aquí arriba en máximos, el cierre de aquí en el contado. Después aparecieron las primeras noticias que sí decían que Draghi podía retirar las ayudas, bueno, el QE, entre comillas, en 2017, etcétera, y el precio se fue hacia abajo. Acabó terminando la sesión un poquito por debajo de los volúmenes de ayer, de máximos. También apareció este volumen de aquí, que fueron las ventas al cierre del contado. Y bueno, hoy el precio habría pues con un gap al alza que ha cerrado ya en la primera hora. De los 10.590 se ha ido a los 10.513 puntos. Este era el aspecto. Teníamos estas dos zonas de volumen, esta de aquí y esta de aquí, que podían parar el precio en la caída. No lo han hecho, lo han pasado directamente, ya lo pasó ayer rompiéndola, con lo cual luego nos quedaría esta zona de aquí, que ayer también fue violada, pero después la recuperó, y nos quedaría esta zona de aquí que rompió aquí y rompió aquí, con lo cual esta podría ser una zona también de toma de posiciones en el caso de que el precio llegue por aquí abajo. Fijaros que el volumen o el clúster de esta zona podría estar más o menos por aquí y de esta subida por aquí, ¿vale? Con lo cual también coincide con el 38,2%. En cuanto a lo que vendría a ser en 15 minutos, un aspecto bastante parecido. Lo que pasa es que vemos algunos detalles más de la sesión de ayer y del día de hoy. En primer lugar, tenemos que ver esta zona de volumen de aquí, que es la misma en hora, se rompió ayer. Fijaros que ya ayer antes del cierre, cuando salió la noticia, el precio se desplomó 100 puntos, pararon aquí y volvieron a recuperar el precio hasta esta zona, que es donde se hizo cierre aquí. Con lo cual tenemos esta zona como posible punto de parada, tenemos esta zona creada ayer, que a ver si la respetan, y tenemos el precio ahora mismo, bueno, teníamos el precio de la apertura tocando en esta zona. También podríamos tener una especie de, dibujando una especie de canal, al menos con esta directriz bajista, desde este máximo a este máximo, trasladándola, nos saldría pues más o menos que el precio podría estar por esta zona, más o menos el canal, ver si lo tocaba. Bien, en 30 segundos ha iniciado la sesión. Fijaros, hemos tenido la vela de apertura, bastante volumen comparado con el resto de la sesión y comparado con la de la apertura. 521 contratos contra los 521 que ha aparecido aquí. La apertura se ha realizado aquí arriba, ¿de acuerdo? Y el clúster de volumen está justo aquí, en el punto de apertura de la vela. Bien, ha ido pasando los minutos. El precio ha ido a tocar este primer clúster que teníamos aquí arriba, acercándose al VWAP, y aquí han aparecido ya algunos clústeres de volumen. El precio ha tirado hacia abajo y ha empezado a romper con fuerza hacia abajo, pensando que podía parar en 15 minutos, ahora lo veremos, pensando que podía parar el precio en la zona más o menos que teníamos marcado de los 10.486, que es donde teníamos anteriormente el clúster de ayer. Ha salido bastante volumen aquí, con lo cual cuidado con los cortos, porque se ha recuperado ya muy rápido. He esperado a ver si montaba algún patrón. El precio continuó subiendo bastante rápido. Me ha recordado un poco a la operación de ayer tomada en el Dow Jones, con lo cual me he esperado. Si tiramos un FIBO por aquí en 30 segundos, que yo lo he quitado para no ensuciar tanto el gráfico anteriormente, pues vemos que el precio se acerca a los 50. Tenemos aquí esta vela que no tiene mucho volumen, pero que sí que tiene pues un desplazamiento importante. Se ha parado justo aquí, ha hecho primera parada, con lo cual el precio ha parado. No han llegado a tocar esta zona aquí, que podría haber sido considerado quizá una zona de largos. El precio se ha movido por esta zona, han ido moviéndose de esta manera y han aparecido una vela con cierto volumen que ha desplazado ya ha echado por el suelo esta vela de aquí, con lo cual yo ya he empezado a dejar de pensar en cortos y he esperado a ver qué hacía el precio. Una vuelta aquí podría ser una toma de largos o una rotura de esta zona de aquí de 528 con fuerza para ir a cerrar hacia arriba. Podría ser una oportunidad de largos, teniendo en cuenta que tenemos además el gap contado de donde cerró ayer el precio en los 10.615 aproximadamente para cerrar hoy. Bien, el precio
se ha girado hacia abajo, ha vuelto a girarse hacia arriba, había bastante movimiento, así que me he esperado ya para tomar algún largo en los 10.528. El precio ha acabado llegando a la zona y parecía que quería romper, pero estaba allí que si rompía no rompía. Mientras tanto, en 15 minutos, interesante ver cómo el precio ha roto este canal que había dibujado aquí, ha roto también la zona esta de volumen y se ha ido hasta esta zona, que no es más que una directriz bajista que he dejado dibujada y que ya tenía dibujada desde ayer, porque es desde aquí hasta aquí, rompió aquí, siguió de apoyo y hoy ha vuelto a servir de apoyo para quizá continuar hacia arriba. Con lo cual, ha sido interesante ver cómo ha hecho este recogimiento esta vela y también cómo tener en cuenta que en el Smartbook ha aparecido una zona interesante del precio aquí abajo con lo que serían órdenes limitadas que podrían haber parado el precio, y así parece que lo han hecho. No es de las más claras como podría ser esta de aquí, por ejemplo, que apareció ayer por la noche, pero nos indicaba una cierta fuerza, y un corto aquí también indicaba que el precio solamente debería pararse en esta zona. Fijaros por otro lado la zona o el intercambio tan grande que ha habido aquí de contratos en el primer minuto de contratación. Vale, continuamos. El precio ha continuado subiendo, se ha quedado en esta zona. Yo quería una rotura clara y fuerte, más o menos como esta de aquí. De acuerdo, el precio me he quedado mirando, a partir de aquí ha bajado el precio, 10.530, que si lo hacemos no lo hacemos, volvemos a tirar hacia arriba, volvemos a bajar, vamos a subir, y esto ya empezaba a parecer ya más una pauta plana, una BCD. Así que si en el caso de que rompiera los 10.530 dejaría pensar en largos, pero cualquier apoyo como este que veremos aquí que ha hecho me ha dado pie la esperanza a hacer una rotura hacia arriba e ir a buscar pues unos largos. Al menos primero tenía pensado mínimo hasta el 48, pero después he estado pensando que quizá el precio podía volver a tocar los 10.560, que era una zona, un clúster de volumen de ayer. Además, fijaros que tenemos el VWAP por debajo, tal y como pongo en la operación. Fijaros, tenemos una posible pauta plana. Fijaos cómo va bajando poco a poco el cierre de las velas. En cambio, mantenemos esta zona de aquí, que además es el clúster de uno de los clústeres de apertura. Tenemos una zona anterior en Smartbook que está apoyando el precio. Tenemos además el VWAP, tenemos un clúster de volumen, una zona de volumen, y he decidido entrar largo a la espera de que el precio pudiera hacer una rotura. Me he acabado sacando porque cuando he visto que el precio ya me estaba dando pues desde los 31 hasta los 45, me estaba dando ya la oportunidad de sacar unos puntos. He esperado una rotura así a lo largo que no ha llegado, con lo cual me he ido pues con el IBEX. Esperado, fijaros aquí, ha dado otra posible señal con este doji, con muy poco volumen, tocando otra vez la zona. Ya no me gustaba tal y como se estaba dibujando, así que no lo he tomado, continuando esperando. El precio se iba estrechando, hasta que finalmente pues el precio ha ido a visitar lo que es la zona que antes se había dejado de visitar, y a partir de aquí el precio ha estado jugando en esta línea, en el VWAP, con lo cual para mí no he visto ninguna otra oportunidad clara de poder tomar una operación de largos que me llevará hacia algún punto de aquí arriba, o incluso más hacia arriba, este clúster de volumen que había aquí en la apertura. El precio en 15 segundos, en 15 minutos, se ha quedado haciendo este lateral, de acuerdo, aquí en el 45, 46, 50, de acuerdo, sería toda esta zona de aquí, y finalmente, fijaos, a las 3 de la tarde el precio ha hecho la rotura hacia arriba, ¿de acuerdo? Sesión un poco complicada, quizás se hubiera podido tomar un largo en esta zona de aquí, un poco complicado tal y como iba el precio. Hubiera tomado un largo sino aquí, y aquí en el caso de que hubiera hecho una zona, un retesteo de esta zona, viendo cómo han salido las zonas en Smartbook, viendo cómo el precio aquí
ha tenido una clara parada, pues quizá alguna divergencia me hubiera dado entrada, pero no ha sido el caso. Así que bueno, he dejado la sesión con una operación en even y todos contentos. Bueno, a continuación vamos a ver cómo se ha desarrollado la sesión de Dow Jones de hoy 5 de octubre de 2016. Empezamos viendo un poco lo que es la estructura de mercado que tenía yo fijada inicialmente. Fijaros, teníamos por un lado el movimiento que se produjo ayer durante la sesión en una hora, bastante movimiento arriba y abajo, se ve más claro en 15 minutos quizá, pero bueno, lo importante es que ayer tuvimos esta sesión con bastante volumen, como podéis ver en el perfil, bueno, perdón, en el indicador de volumen, y dejamos esta zona marcada aquí, zona de volumen, que coincide bastante con las últimas zonas de volumen que ha habido en todo este, fijaros, este cuadro o esta zona de decisión, de zona de volumen de los últimos, digamos, 15 días aproximadamente, casi unos 15 días. Entonces, bueno, teníamos también esta directriz alcista que venía por aquí. Ayer se rompió, volvió a recuperarse. Fijaros cómo en overnight se ha respetado perfectamente y hemos vuelto a esperar. Tenemos también esta directriz bajista última, tenemos esta directriz bajista que viene desde aquí. Entonces, bueno, me gustaría ver una rotura clara de esta zona de aquí, 150 aproximadamente, para ir a buscar pues toda esta zona de aquí arriba, para algún posible corto, o ver si rompen ya esta zona y vuelven a dirigirse 350 para arriba, ¿de acuerdo? En 15 minutos, ¿cómo estaba la sesión? Pues bueno, bastante parecido, pero digo, aquí se veía mejor el movimiento de ayer, porque fue sube, baja, sube, baja, sube, baja. Fijaros, baja, sube, baja y se va hacia arriba, abajo. La sesión la teníamos, pues como comentaba, ¿no?, desarrollada sobre todo en esta zona de aquí que ha dejado 15 minutos última, esta zona de aquí no realizada ayer, esta zona de aquí que dejó, tenemos la directriz alcista bajista igual, tenemos la directriz alcista igual última desde ayer por la noche. Bueno, pues veremos a ver si el precio viene hacia aquí, se va hacia aquí, qué pasa cuando llegamos a 190, se respeta o no se respeta los 213, que es la zona de volumen de arriba. La sesión ha empezado así, una vela bastante volumen, el precio se ha quedado por esta zona de la apertura en el clúster, han bajado a tocar un poco lo que es el clúster del día anterior y después ya han empezado a arrancar, 5 minutos después ya estaban arrancando hacia arriba. Entonces han dejado también esta zona de aquí, este clúster, no lo he marcado porque estaba muy cerca de este de aquí, solo 5 puntos, con lo cual pues cuando llegue el precio, si es que llega, veré cómo actúo, qué hago. El precio ha vuelto a marcar otro clúster arriba, fijaros, el volumen es bastante bajo, van saliendo algunos picos que voy marcando, no son picos muy grandes, pero son 500-600 contratos, y el precio finalmente llega hacia arriba, 18.185, que en el caso de 15 minutos se ve más claro, lo voy a poner aquí, fijaros, es la zona que comentábamos de la directriz bajista. Entonces bueno, ha tocado, aquí he empezado a ver alguna posibilidad de cortos, algún test a la envolvente, y ha llegado de una manera un poco fea, porque ha salido bastante volumen con este doji, con lo cual no me he atrevido a hacer un corto, que de haberlo tomado hubiera sido mínimo hasta aquí abajo, teniendo en cuenta que tengo aquí una posible parada, con lo cual aquí ya protegería mi posible salida o mi posible operación. Tenía además un stop pequeño porque podíamos ponerlo por encima, 6, 7, 8 puntos por encima, o un profit de unos 10-12 puntos, con lo cual tampoco, perdón, de unos 14-15 puntos, tampoco da por mucho la operación. Bueno, el hecho es que ha bajado rápidamente, ha tocado esta zona, el precio se ha quedado aquí abajo y se ha quedado en esta zona de aquí trabajando. Teníamos hoy noticias a las 4 de ADP y teníamos a las 4:30 noticias del crudo, así que ya no me he atrevido a hacer nada hasta que no saliera la noticia, al menos del ADP. Ha salido la noticia, hemos tenido un meneíto, no muy grande por ser una noticia que muchas veces da mucho más volumen, en este caso el volumen no ha sido muy grande, y además hemos tenido un movimiento de 20 puntos. Bueno, esperado, el precio ha empezado a moverse hacia abajo, no ha llegado a esta zona de aquí, por poco, se ha quedado a unos 5 o 6 puntos, tampoco ha llegado a la zona baja que tenía marcada, y a partir de aquí pues he tenido ya la sensación de que podían moverse, no
podemos movernos a los largos. Ha aparecido otro clúster de volumen por aquí arriba. Fijaros, 210 en este caso es la zona que comentábamos, lo voy a marcar aquí, al inicio de sesión, esta zona de aquí, con lo cual podemos tener trabajando el precio entre los 210 y los 217, ¿de acuerdo? Fijaros además cómo el precio ha bajado a hacer esta zona de aquí y se ha ido hacia arriba. Entonces, ¿qué puedo esperar? Pues primero que todo, ya que esperaba un toque aquí para ir hacia abajo y lo ha hecho, esperar una rotura hacia arriba que haga que el precio vuelva a bajar aquí. Cuidado que no superen esta zona de aquí, que sería síntoma quizá de no tomar largos. Bien, el precio se ha quedado aquí arriba y van pasando los minutos hasta que finalmente he decidido tomar una entrada, teniendo en cuenta además que faltaban 10 minutos para la noticia del crudo, porque he visto un A, un B y un C con llegada a la zona que antes ha servido de parada. Una zona además se ha roto de esta forma y tenemos el stop, pues prácticamente deberíamos ponerlo debajo de esta zona. Como siempre he entrado un poco tarde y el precio ha bajado porque he movido el stop y me lo he comido, ¿de acuerdo? Fijaros cómo respeta bien esta zona. Y finalmente, ¿qué hace? Había tirado ya una línea de divergencia. Esta la he tirado luego, pero había hecho esta línea de divergencia aquí, esta directriz, que me podía dar pues una entrada en esta zona. He entrado por esto, me he esperado, ha saltado el stop y luego el precio pues ha hecho el giro que más o menos pensaba que haría el precio. Al menos la salida, pues tenemos dos posibilidades. Hay un detalle aquí importante en esta operación. Tenemos este gap aquí arriba que podría darnos al menos pues la chuchona hasta aquí, serían unos 30 puntos. Yo sinceramente la salida la tenía programada aquí arriba en el 203 aproximadamente, o ya me iba hacia arriba porque teníamos también el Smartbook, que ahora voy a poner aquí, a ver si se deja. Vale, Smartbook, fijaros. Este ha sido el toque a la envolvente. Este ha sido la llegada a esta zona. Fijaros cómo había habido volumen, perdón, órdenes antes de que llegara, y aquí se ha formado este techo. Yo he entrado después de ver que además teníamos esta zona de aquí de parada y esta zona de aquí de parada, con lo cual Smartbook estaba hoy señalando un poco que si queríamos hacer una salida de profit, pues nuestra zona 209 no estaba mal colocado. Bien, precio ha estado orbitando. He abierto otra operación, no he sido consciente que tenemos la noticia del crudo, viendo que respetaba muy bien esta zona de aquí y que no acaba de caer, y además el precio me estaba mostrando en todo momento, Smartbook, que continuamos teniendo esta zona de aquí abajo. He decidido tomar una entrada, me ha llegado a dar unos puntos. No ha dado esta zona de aquí, el 202, tenía el 87 al 202, 203 aproximadamente, no la ha dado, me ha saltado el even y el precio ha bajado. Fijaros cómo aguantan también, ¿no?, esta zona. Fijaros además que han dejado otro gap aquí pequeño abierto. Continuamos teniendo un gap aquí abierto y otro gap aquí abierto. El precio esta vez sí que ha llegado, y con lo cual yo iba pensando que quizá el precio podía llegar aquí arriba. Está claro que si además cogemos este de aquí, coincide perfectamente, con lo cual aquí ya mi idea de largo se iba evaporando. El precio ha mostrado debilidad. Fijaros esta vela tan grande como aparece, así que rompen la divergencia. Aquí yo ya tenía claro que cuidado con los largos, y a partir de aquí ya lo he puesto un corto. Quería haber probado un corto que me llevara hasta la zona
de aquí abajo, porque continuaba teniendo en Smartbook una zona de órdenes, ¿de acuerdo? Aquí, y ha aparecido estas órdenes, ha bajado hacia abajo. Fijaros, continuábamos teniendo esta zona de aquí de órdenes que se han puesto antes que podían parar el precio, han desaparecido, y entonces estaba pensando en un posible corto que nos llevara a esta zona de aquí. Bien, no he tomado el corto y luego he hecho una prueba para verificar lo que tantas veces estoy diciendo ya en demo, que es que si no tomas la operación correcta pues luego te cabreas. Y he tomado un corto. ¿Un corto por qué? Corto cuando ha vuelto a tocar esta zona de aquí, esta zona de aquí, esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Viendo cómo respetan también, la cortan y vuelven a subir. La diferencia siempre, y creo que es lo mejor tomar la operación para fijarte bien en ella, porque si no a veces apartamos la vista. Fijaros la diferencia entre esta operación posible de aquí y esta operación de aquí. Nos está mostrando bajada fuerte, mirar cómo le cuesta recuperar este tramo y mirar cómo baja con velocidad. Mirar cómo, qué fácil le resulta recuperar este tramo con estas velas y qué fácil además le resulta volver a recuperar completamente esta vela. He probado una entrada aquí, digo en demo, objetivo continuaba siendo bajo del todo, pero cuando forman esta zona de aquí el precio siempre te da una buena salida porque sabes que te estás equivocando, y este ha sido el caso, porque además había que trazar nuestra línea de divergencia, o en el caso de que lo hiciéramos, perdón, desde aquí hasta aquí, y esto no tenía que ser un corto, ¿de acuerdo? Es un filtro más, ¿no? Entonces, bueno, está claro que el precio tenía que continuar subiendo aún para cerrar en primer lugar este gap que he comentado que se había dejado aquí. Se ha dejado también este gap aquí. Hemos cerrado todos estos de aquí, dato importante, con lo cual vamos a cerrarlos de arriba, esta zona de aquí, y fijaros cómo el precio cierra el gap y a partir de aquí se queda haciendo un lateral yo ya me he desconectado cuando he llegado aquí arriba, sabiendo que el largo este que he tomado aquí pues en noticias era complicado, sabiendo que este largo que he tomado aquí me lo tenía que haber creído mejor o esperarme a esta zona con estas velas así que hacía, tenía el stop mucho más reducido, y sabiendo claramente que el corto era este y el corto no era aquí. Fijaros la diferencia entre esta subida o la subida que hemos visto antes en el DAX de mañana. Bueno, pues esto es todo.